Para continuar con esta segunda mesa de divulgación acerca de estudios virreinales, le otorgamos la palabra a Jesús Miguel Delgado del Aguilar, de la Universidad Nacional de San Marcos, Perú. Recuerda que tienes 20 minutos para exponer tu tema y te cedemos la palabra. Bien, antes de empezar, agradezco al comité que ha seleccionado mi trabajo para poder exponerlo. Mi ponencia se titula El espacio semiotizado de la verdadera relación de la conquista del Perú 1534 de Francisco de Jerez. Este trabajo se enfoca en examinar el espacio de la plaza de Cajamarca para someterlo al análisis semiótico que propone el autor Jacques Fontanille. Este abordaje permitirá designar la correspondencia que existe entre la historia colonial que se haya documentada en el texto Verdadera relación de la conquista del Perú 1534 de Francisco de Jerez, color simbólico, sacralización, que se obtiene al efectuar la interpretación adecuada de los conceptos de Mircea Eliade al referirse a lo sagrado en oposición al profano. El objetivo de este trabajo está orientado a fundamentar los principios por los cuales ese monumento cultural pervive en los registros nacionales de la historia y la literatura. En las palabras claves que estoy usando son análisis semiótico, literatura de la conquista y la colonia y sacralización. Muy bien, primero voy a explicar una parte teórica con respecto al espacio, incorporando este concepto de semiótico. Muy bien, primer punto, semiotización del espacio, plaza de Cajamarca. El territorio es un reordenamiento del espacio cuya organización se corrobora en los sistemas informáticos de los que el hombre dispone para integrarse en una cultura. En ese sentido, se considera como un espacio que se erige a partir de las dinámicas interactivas de la semiósfera, es decir, el conjunto de signos de todos los mecanismos de traducción de utilidad en las relaciones con el exterior. Los consensos que se establecen a partir de la semiotización del espacio son adaptados progresivamente hasta lograr la que es territorio. Para Eric Landowski, en su texto Presencias del Otro, remitir a una semiótica del espacio constituye un desvío arbitrario. En caso de emplearlo, es necesario mencionar que más allá de esa atribución, el objetivo es originar una semiótica de la construcción del mismo, o el tiempo en cuanto a realidades significantes. De esa forma serán inscritas esas dimensiones. El espacio-tiempo solo se patentiza en función de la competencia específica de los sujetos que, para reconocerse y construirse como tales, tienen que consolidar la dimensión temporal de su devenir y el marco espacial de su presencia ante sí y ante el otro. El espacio no surge ante los sujetos como extensión o operación de trabazones entre los objetos que lo integran, sino a partir de las entidades humanas, en el momento en que se aprenden en el presente con su respectiva exterioridad, sin importar su naturaleza. La especialización, así considerada como proceso de presentificación, desborda los límites de los procedimientos técnicos denominados puesta en discurso, a través de los cuales el escritor plasma en el texto la ornamentación de la acción, con una buena distribución de los elementos figurativos. En este caso, la puesta en espacio, operación semiótica in vivo, concepto que usa Eric Landowski, compromete el régimen concomitante de la identidad de los sujetos quienes vienen al mundo a través de esta. Bien, este es el primer punto que he desarrollado con respecto a la construcción epistemológica, ¿no?, de la noción del espacio, para luego aplicarlo en el texto de Francisco de Jerez. Muy bien, ahora voy a aplicar o extrapolar los conceptos de Fontanille con respecto a la semiótica, ¿no?, los planos de la expresión y el contenido. Dice, la semiosis que se construye a partir de esta toma de posición propioceptiva
hace que la configuración que se le hace a la plaza de Cajamarca tenga una dimensión también estereoceptiva, es decir, del plano de la expresión con ciertos estados de ánimo del mundo interior o plano interoceptivo. Así, la correlación semisimbólica entre el plano del contenido y el plano de la expresión acarrea una significación particular en la que la dimensión interoceptiva resulta preeminente con respecto a la dimensión estereoceptiva. En ese sentido, los estados de ánimo que causan una acción muy esforzada suscitan el cambio en los estados de las cosas. Toda construcción identitaria atraviesa por una etapa en la que se requiere su localización en el mundo, dentro de un espacio conformado desde su propia alteridad y su incuestionable presencia en función consigo mismo. En rigor, una exploración del mundo o viaje en el que se establece la relación aquí, ahora, y que se resemantiza con frecuencia, equivale a un proceso de consolidación del yo, tal como también lo considera Eric Landowski, ¿no? En este texto, Presencias del Otro. La configuración del espacio-tiempo ficticio, es decir, el del mito o el de la obra literaria, como también el espacio vivido, caracterizado por la predominancia de lo cotidiano en la descripción estética y detallada de la determinación de los espacios descritos textualmente de Cajamarca y su entorno, símbolos de una ideología prominente para un lugar sagrado, se aprecia en el aposento de Atahualpa o la plaza de Cajamarca. Muy bien, ahora para interiorizar con respecto a esta extrapolación de los conceptos de Fontanil, voy a abordar la configuración desde la arquitectura y, bueno, luego será de la religión, ¿no? Según Fontanil, la expresión en términos semióticos trata de expresar esa exteriorización de lo perceptivo. Es decir, se establece la manifestación de la denotación del significante. En el texto de Francisco de Jerez, lo expresivo es la forma como se aplica la arquitectura para revelar lo artístico en la instalación de sus espacios. Sir Henry Wotton señala en su libro The Elements of Architecture que la buena construcción debe cumplir tres condiciones: utilidad, solidez y composición. Perdón, utilidad, solidez y deleite, sin obviar que también aborda múltiples funciones. Con respecto a estas tres condiciones, se aprecian en la construcción de Plaza de Cajamarca, por ejemplo, con respecto a la utilidad están el desplazamiento de los sujetos o quienes habitan ese espacio determinado, ¿no? Con respecto a la segunda condición, la solidez, está la composición de la piedra tallada de Cajamarca, ¿no? Que se caracteriza por una mayor dureza, eficiencia y consistencia, a diferencia de otras culturas que se hicieron en el Perú, ¿no? Y la tercera condición, según este autor, Henry Wotton, señalaba que era el deleite, se apreciaría en la construcción del Plaza de Cajamarca, expresada por Francisco Jerez, ¿no? A través del estado de comodidad que se logra por la belleza, ¿no? La belleza artística o arquitectónica. Muy bien, estas serían las tres condiciones, ¿no? Que se rescata del autor. Dice, esto permite que una obra arquitectónica satisfaga física y psicológicamente al receptor. Esta intención se muestra artísticamente en la manera como el autor describe los espacios textuales de Cajamarca, tal como se observa en el siguiente fragmento. Voy a citar un fragmento del texto de Francisco de Jerez. Dice, en el pueblo no se hallaron mejores aposentos que la plaza. La plaza es mayor que ninguna de España, toda cercada con dos puertas que salen a las calles del pueblo. Las casas de ellas son de más de 200 pasos en largo. Son muy bien hechas, cercadas de tapias fuertes, de altura de 3 estados. Las paredes y el techo cubierto de paja y madera asentadas sobre las paredes. Las paredes de ellos son de piedra de cantería, muy bien labradas y cercados estos aposentos por sí, con su cerca de cantería y sus puertas.
y dentro en los patios sus pilas de agua traída de otra parte por caños para el servicio de estas casas. Bien, en este fragmento el espacio físico es todo el volumen que conforma la construcción arquitectónica, que se presenta con limitaciones invariables, con sus respectivas medidas y áreas establecidas. A ello se le agrega la ornamentación, parte principal de la arquitectura, que consiste en realzar la longevidad de una obra. Más adelante es notoria una descripción similar. No vuelvo a citar este texto de Francisco de Jerez. Dice: el aposento donde Atabaliba estaba entre día es un corredor sobre un huerto, y junto está una cámara donde dormía, con una ventana sobre el patio y estanque. Y el corredor asimismo sale sobre el patio. Las paredes están enjabelgadas de un betumen bermejo, mejor que almagre, que luce mucho, y la madera sobre que cae la cobija de la casa está teñida del mismo color. Muy bien, entonces esto fue la segunda parte, ¿no? La primera parte, que abordar la configuración a partir de la construcción arquitectónica. Ahora voy a desarrollar la configuración desde la religión, ¿no? Que sería más que nada la relación interoceptiva, ¿no? Con respecto a los estados de ánimo. Dice: la imagen primordial de la Tierra Madre se encuentra por doquier, bajo formas y variantes innumerables. Es la Terra Mater o la Tellus Mater, bien conocida de las religiones mediterráneas, que otorga vida a todos los seres. Quien lleva a cargo su trascendencia es el ser humano, pues el hombre de las sociedades tradicionales es un homo religiosus, con un comportamiento que se inscribe en su comportamiento general. Por consiguiente, para Mircea Eliade, el hombre es de interés para la antropología filosófica, la fenomenología y la psicología. Para comprobar ese paradigma, retomo la propuesta semiótica de Fontanil desde el plano del contenido o la interoceptividad, debido a que mediante este se pretende interpretar o constatar la significación de lo propioceptivo o la interiorización connotativa del significante. En el texto de Francisco de Jerez, lo interoceptivo prevalece por lo derivado de las construcciones arquitectónicas de la plaza de Cajamarca. De ellas se infieren temas como lo sagrado, heterogéneo, en oposición a lo profano, que es más homogéneo. En tanto que se dirige o se desmitifica la religión, en este caso la incaica y la occidental cristiana. El espacio sagrado resulta una transgresión a la cosmovisión homogénea del mundo real. La hace diferente, se transforma en un centro donde se evoca y se accede a la comunicación entre el cielo y la tierra, según lo articula Mircea Eliade. El hombre se apropia del conocimiento de lo sagrado porque se manifiesta y se distingue de cualquier rasgo que lo caracterice como profano. Para denominar este acto de plasmar lo sagrado, considero el término de hierofanía, que hace referencia a la integración de lo sagrado en los sucesos que se evidencian. Desde la historia de las religiones, de las más primitivas a las más elaboradas, se aprecian sus respectivas constituciones desde la acumulación de hierofanías, ya que se representan realidades sacras. Por ejemplo, de la hierofanía más elemental se corrobora la exhibición de lo sagrado en cualquier objeto, como en una piedra o un árbol. En el siguiente fragmento del texto de Francisco de Jerez es notorio ese accionar religioso que se reluce ante un objeto de un espacio de adoración. Abro la cita. Dice: esta casa dicen que es el sol, porque en cada pueblo hacen sus mezquitas al sol. Otras muchas mezquitas hay en este pueblo, y en toda esta tierra las tienen en veneración. Cuando entran en ellas se quitan los zapatos a la puerta. Cierro cita. Se trata siempre del mismo acto misterioso, la exteriorización de algo completamente heteróclito de una realidad, claudicado de ese universo, para hacer alusión a objetos que conforman el mundo natural y profano.
Además, la función esencial de los signos es volver eficientes las relaciones inoperantes. No consiste en ponerlas en acción, sino en establecer una norma general con la que proceden según las circunstancias. Los miembros de una institución funcionan y se organizan de acuerdo con ritos, valores y pautas de comportamiento. Esta normativa se internaliza en un nivel tan profundo que los hábitos se naturalizan. Por ejemplo, Atahualpa es regido por una religión impuesta por sus ancestros incaicos. Eso explica su autoprogramación para realizar acciones espirituales, tal como se aprecia en el siguiente fragmento. Abro la cita de Francisco de Jerez. Te quedan 5 minutos. Ya. Abro la cita de Francisco de Jerez. Dice, y si no te dejaron hablar con Atabaliba, fue porque ayunaba como tiene de costumbre. Él no podía venir por entonces porque ayunaba. Cierro cita. Desde el momento en que lo sagrado se manifiesta en una hierofanía, no solo se evidencia una ruptura en la homogeneidad del espacio, sino también la revelación de una realidad absoluta que se opone a la no realidad de la inmensa extensión circundante. La representación de lo sagrado fundamenta ontológicamente el mundo, en esa extensión homogénea e infinita, en la que no existe posibilidad de hallar demarcaciones u orientaciones. En ese sentido, la hierofanía revela un punto fijo absoluto, un centro, tal como lo expresa Mircea Eliade. Al igual que las costumbres, ¿no? Las costumbres, los procesos y todas aquellas normas que van construyendo las personas, ¿no? En un determinado periodo. A ver, voy a leer las conclusiones. Dice, perdón, antes de leer las conclusiones voy a leer este último fragmento. Dice, la experiencia del paso profano se opone a la del sagrado, a la vez se configura como una amenaza para este último, debido a que se asume en que conllevará el caos, así como la naturaleza es el producto de una secularización progresiva del cosmos. El hombre profano es el resultado de una desacralización de la existencia humana. No obstante, eso implica que el hombre religioso se formó en contraste con su predecesor, así como se empecinó por desligarse de la religiosidad y la significación antinatural. Así se explica la abolición por la que los españoles no aceptan la religión incaica y procuran desmitificarla por medio de su abolición. La misma percepción fue adoptada por Atahualpa, puesto que él arrojó la Biblia como símbolo de que desprestigió a todo un grupo de personas acreditado por una religión. Él se reconoce a sí mismo mientras se libera y se purifica de sus supuestas supersticiones de sus antepasados. En otros términos, el profano por naturaleza aún conserva rasgos del comportamiento del hombre supeditado a la religión, pero claudican sus significados religiosos. Ese accionar se comprende a partir de la herencia de esa historia. Su pasado no está exento de él. Se trata de su origen, su causalidad. Muy bien, ahora termino con la lectura de las conclusiones y bueno. Dice, en principio, la teoría semiótica que desarrolla Fontanil sobre la taxonomía de los planos de la expresión del contenido brindó una concientización más amplia de los contenidos que se eximen durante el proceso de lectura. Asimismo, Francisco de Jerez se estriba en describir artísticamente, con una prosa formal y bien elaborada, talantes regidos por una cobertura ética y estética que atribuyeron una simbolización determinante a ese universo representado, en verdadera relación de la conquista del Perú 1534, en función de la construcción discursiva de la Plaza de Armas de Cajamarca. Para terminar, según la teoría de Mircea Eliade, lo profano tiende a desvirtualizar y a erradicar con lo sagrado. Esto es lo que se corrobora en el momento en que los españoles destruyeron todo elemento artístico y religioso para fundar una sociedad inusitada, que no asumiera una resistencia a la nueva instrucción cristiana. Esas inferencias fueron posibles por la confrontación con contextos de índole histórica, arquitectónica y teórica.
Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Miguel. Ok, entonces, sin más, les agradecemos su participación por parte del Círculo de Investigadores Humanísticos, al igual de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias por prestarnos de su tiempo y de sus conocimientos en esta segunda mesa de estudios virreinales. Y les recordamos que la tercera mesa se llevará a cabo el día viernes 9 de octubre con este mismo tema, estudios virreinales. Pueden encontrar nuestro calendario en la página de Facebook y pues les agradecemos de antemano muchísimo el que nos hayan prestado este espacio para darnos a conocer sus investigaciones. Muchísimas gracias.